Dios eterno y eterno, en el nombre de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, a quien damos gracias y alabamos por tu sabiduría divina, y tu perfecta comprensión de todas las cosas. Te damos gracias por ser un Dios de verdad que ha cumplido tu palabra una vez más. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque ni una palabra de lo que has dicho ha caído a tierra, pero has cumplido, gloria a Dios, lo que has dicho. Has dicho en las Escrituras que el monte de la casa del Señor se establecerá en la cumbre del monte y será exaltado sobre los collados. Aleluya, gloria a Dios, y todas las naciones fluirán debajo de él. Les agradecemos por hacer realidad este día, un día que tanto esperábamos. Eterno, gracias, aleluya, Dios eterno, contigo todo es posible. Te damos gracias por ser un Dios de liberación, un Dios de verdad. Les pedimos que miren con desprecio a todos los que están presentes y a los que están mirando. Dios eterno, bendice a todos los que están aquí en este servicio. Si hay algún enfermo entre ellos, dales curación. Gloria a Dios, si hay algún débil, gloria aleluya, cualquier débil entre nosotros, dale fuerza. Deja que tu Espíritu Santo sea dado aquí. Gracias, aleluya. Sí, estaremos eternamente agradecidos por haber cumplido con su palabra. Ahora, Señor Dios, te pedimos que consagres y dediques esta parte de este santuario que ha sido reservada para tu gloria. Deja que tu presencia llene, aleluya, gloria, deja que tu presencia llene este lugar. Deja que tu Espíritu Santo, Dios eterno, sea dado aquí. Gracias porque la palabra, aleluya, que la palabra de Dios continúe siendo predicada a todos los hombres y todas las mujeres en todas partes. Sea compungido el corazón del pueblo, para que se dé la salvación. Te damos las gracias una y otra vez porque has vuelto a hacer de nuestros enemigos un mentiroso. Aleluya. Te damos las gracias, oh Dios. Mientras estamos en este lugar y miramos hacia adelante, le agradecemos lo que ha hecho, y lo que está haciendo y lo que tiene en mente hacer. Deja que tu paz y tu misericordia sea sobre este lugar. Te pedimos estas bendiciones en el nombre del Señor Jesús, el Dios Altísimo, que todo corazón diga amén. Cánticos y cánticos de la congregación, qué poderoso Dios al que servimos. Sí, qué Dios tan poderoso. Sí, los ángeles se inclinan ante él. El cielo y la tierra lo adoran. Dios poderoso al que servimos. Sí. ¡Qué Dios tan poderoso! ¡Oh, qué Dios tan poderoso! Gracias, Señor. Ángeles. Oh, bien. Alabado sea el Señor.
Sí. Los ángeles se inclinan ante él. Cielo y tierra. ¡Qué Dios tan poderoso! Sí. Alabado sea el Señor. Los ángeles se inclinan ante él. El cielo y la tierra lo adoran. ¡Qué Dios tan poderoso! Sí. Oye. Oye. Sí. ¡Qué Dios tan poderoso! Sí. Decir A. Oh. Oye. 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 Sí. ¡Qué Dios tan poderoso! Bien. Oh. Oye. Mi. Oye. Sí. Mi Señor, mi Señor. Los ángeles se inclinan ante él. Sí. Alabado sea el Señor. Oye. Sí. Oh. Oye. Sí. ¡Qué Dios tan poderoso! Los ángeles se inclinan ante él. Amén. 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 Eso está bien. Amén.
Ahora voy a pedirle a mi hermano Jason que venga y lea nuestra escritura. Saludos a todos. La lectura de las Escrituras vendrá del libro de 2 Crónicas capítulo 7 en el versículo 12. 2 Crónicas capítulo 7 en el versículo 12. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración y he elegido este lugar para mi casa de sacrificio. Si cierro el cielo para que no llueva, o si ordeno a las langostas que devoren la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo, sobre el que se invoca mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias a Dios por leer su palabra. Ahora tendremos testimonio abierto a los santos. Williams, eres el primero. Honramos a todos los hermanos, las madres, las hermanas y los niños y visitantes. Queremos agradecer y alabar a Dios por este maravilloso día. Mi Dios me permitió estar en la casa del Señor. Estoy muy agradecido de que Dios me bendiga y me permita estar aquí. Eso solo demuestra que no es necesario que pueda venir a la iglesia. Estaba fuera de la iglesia, mi último día en la iglesia fue el 4 de diciembre. Es el 3 de enero. No tenía idea de que estaría fuera de la iglesia durante tanto tiempo, pero estoy agradecido de que Dios me haya bendecido, y me haya permitido volver a la iglesia. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por este hermoso santuario, por el hermoso servicio de dedicación que estamos teniendo. Esto es solo parte de la visión. Esta no es toda la visión. Esto es solo parte de la visión que Dios le dio al hombre de Dios, y estoy agradecido por ser parte de la obra de Dios. No es un trabajo de hombre que el pastor predica. Esta es la obra de Dios, y estoy muy agradecido por estar en la obra de Dios. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por las oraciones del pastor. Estoy agradecido por las oraciones de los santos porque sé que todos han estado orando, sé que la gente ha estado orando por mí. Yo sé eso. Creo que no fue el lunes pasado, sino el lunes siguiente, o creo que fue el segundo o tercer lunes de diciembre, en algún momento a esa hora, me levanté por la mañana y ese dolor severo que tenía en mi pierna, noté que no estaba allí y estaba tomando medicamentos. Pero la medicina no eliminó ese dolor. Sé que los santos estaban orando, han estado orando por mí y estoy muy agradecido por eso. Estoy agradecido por el hombre de Dios, y por la palabra que Dios puso en su boca. Él, mira, no solo predica duro cuando reprocha, predica duro cuando exhorta a la gente. Mientras estaba en esta condición, lo llamo condición, invoqué el nombre del Señor, llamé al Señor Jesús, recé diferentes oraciones a Dios, le pedí a Dios que me ayudara a aprender cómo ponerlo a Él primero, ¿sabes? Porque muchas veces la gente dice que pongo a Dios primero, esa es una gran declaración. Esa es una gran declaración. Pero el pastor predica que pone a Dios en primer lugar, así que le pedí a Dios que me ayudara con eso. Ayúdame con eso. Las diferentes oraciones que había estado orando al Señor, así que estoy agradecido por esta dedicación. Estoy agradecido por esta parte del edificio, esta parte, cómo Dios bendijo al hombre de Dios, y a los santos para hacer esta parte. Esto es solo un poco de la visión. Esto es solo un poquito. Hombre, Dios le mostró tanto a ese hombre. Y la cuestión es que Dios no me lo mostró, Dios se lo mostró a él, pero porque sé que él es un hombre de Dios, puedes tomarlo como si hubiera un cielo y hay un cielo. Les digo, tenemos una bendición, gente, tenemos un verdadero hombre de Dios como la Biblia. Tenemos un hombre de Dios como la Biblia. Como la Biblia. Pastor, no tome atajos. No toma atajos. Él no hace eso.
Tenemos una verdadera bendición, gente. Estoy muy agradecido con el pastor Jennings. Estoy agradecido por todos los hermanos ministrantes porque tú estás bajo un buen hombre, tú bajo un buen hombre. Si los hermanos ministrantes simplemente caminan, y lo siguen como él sigue a Cristo, usted será un buen ministro, se lo digo. Si lo harás. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por mi esposa. Estoy agradecido por ella. No la merezco. Oro. Le hice votos a Dios sobre mi esposa antes de casarme estaba orando por ella. Y Dios nos bendijo y nos permitió casarnos. ¿Me? ¿Casado? Y lo que pasa es que mañana es nuestro aniversario de bodas, 24 años. 24 años Dios permitió que estuviéramos juntos. Doy gracias a Dios por nuestros hijos con los que Dios nos bendijo. Doy gracias a Dios, rezo por ellos. Oro para que Dios los llene del Espíritu Santo. Ore por ellos, y mi esposa está orando lo mismo. Tanto podría decir, pero no puedo dedicar todo el tiempo. Mucho de lo que sucedió a lo largo de esto, solo todas estas cosas diferentes, así que estoy muy agradecido. Estoy agradecido por las cosas que sucedieron. Así que manténme en oración, porque necesito oraciones. Cualquiera dice que puede hacer esto por su cuenta, está mintiendo. Esto es demasiado difícil de hacer por su cuenta. No puede hacerlo por su cuenta. Es muy difícil. Pero manténme en oración. Mantén a mi esposa en oración. Mantén a nuestros hijos en oración. Que Dios nos ayude y nos bendiga donde estamos y necesitamos ayuda. Como siempre, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Como dice la Escritura, estamos contentos. Ciertamente damos el debido respeto a todos nuestros hermanos del pasado, los apóstoles fallecidos y los profetas de la antigüedad. Ciertamente les estamos agradecidos. Ciertamente estamos muy agradecidos con el Señor Jesús por nuestro querido hermano y amado pastor, el pastor Jennings, quien está aquí con nosotros hoy. Ciertamente estamos contentos y agradecidos por él, y por el trabajo que se está realizando bajo su liderazgo. Ciertamente estamos agradecidos también por todos los hermanos ministrantes que están aquí, y muchos de ellos están en el extranjero en países extranjeros, también le damos gracias a Dios por ellos. Muchos de ellos ninguno de nosotros los hemos conocido en persona, pero la obra de Dios ciertamente tiene un gran alcance, y le damos gracias a Dios por ellos de la misma manera. Para ustedes, los santos de Dios que se han reunido aquí en esta ocasión tan especial, para aquellos que están viendo en vivo en esta hora actual, en realidad están presenciando la dedicación de nuestra capilla de abajo que se está dedicando a esta fecha, 3 de enero, año 2021. Y hay muchas cosas más por venir, pero todavía tenemos muchas cosas por las que darle gracias a Dios, por lo que ya ha hecho. Mientras se recoge la oferta, no vamos a retrasar más el servicio. Les presentaremos a nuestro líder, maestro, guía, el apóstol, el pastor Gino Jennings. Pueden estar sentados, hermanos y hermanas. Saludos hermanos y hermanas. Una vez más, estamos en deuda con Dios por su bondad y su misericordia para con todos nosotros. Le damos gracias por ser el verdadero remitente, y es el verdadero maestro de los santos profetas y de los santos apóstoles. Como siempre, damos testimonio de que no hay Dios con el uno. Él ha sido y será siempre Dios solo. No tiene socios. No asociamos a nadie, absolutamente ninguno con el único Dios vivo verdadero. Realmente podemos decir esta tarde que es bueno para nosotros estar aquí. Estamos en deuda con Él por las provisiones que continúa haciendo para la Iglesia, y ciertamente es solo Dios quien hace provisiones para la Iglesia, y lo que el Señor nos ha bendecido para lograr como pueblo. Ciertamente ha sido una bendición.
Para mis espectadores, estamos dedicando nuestro auditorio inferior aquí en nuestro campus internacional en Lindley Avenue aquí en Filadelfia, Pensilvania. Y no puedo esperar hasta que el auditorio principal esté terminado. Tenemos mucho más espacio en el auditorio principal para correr y luchar contra el diablo. Para todos nuestros ministros que están presentes, y para los ministros en tantos países extranjeros, y en todo Estados Unidos y para todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí y para ustedes que están en el gimnasio que ahora se está usando como auditorio desbordado, le agradecemos a Dios por todos sus años de labor y apoyo a la obra de Dios. Gracias a Dios por ver al hermano Williams aquí. Ya sabes, mirándote, ya sabes, y el Espíritu Santo tratando contigo, no parece que no tengas ningún tipo de ciática en absoluto. Amén. Una vez pensé que ibas a sacar esa silla de ruedas de allí. Gracias a Dios por ver a mi hermano. Lo echaron mucho de menos, Dios lo sabe. A todos nuestros ministros y a todas las iglesias del Señor Jesucristo en todo el mundo que compiten fervientemente. Aleluya. Por la fe que una vez fue entregada a los santos, este programa está dedicado a todos los verdaderos creyentes. Tienes adoradores y verdaderos adoradores. Sabes, la Biblia dice que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre busca a tales que lo adoren. Él. En ese momento, eso nos hizo saber que solo tenemos uno para adorar. Porque Dios es un espíritu y eso es todo lo que Dios quiere. Eso es. ¿Es ese uno para ser adorado? Está demasiado celoso para compartir eso con nadie más. Así es. Dijo que es un Dios celoso y tú, ya es bastante malo conocer a un hombre o una mujer celosos, pero tener un Dios celoso. En otras palabras, le está haciendo saber que merece toda la atención. Se merece todo el honor. Se merece todos los elogios. Se merece todo respeto. Muy bien, vamos, cruzado con capa, vamos. Romanos capítulo 12 y estamos en el versículo 1. Sí. Os lo suplico, pues, hermanos. Os lo suplico, pues, hermanos. Por las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. Que presenten sus cuerpos. Un sacrificio vivo. ¿Qué tipo? Santo. Espera un minuto. Amén. Antes de que su cuerpo pueda ofrecerse adecuadamente. Así es. ¿Qué debe ser? Santo. En ese momento, reduce el tipo de sacrificio que acepta. Así es. Presente su cuerpo en sacrificio vivo. Santo. Santo y aceptable a Dios. Eso significa que debe ofrecerse de una manera que se ajuste a los términos de Dios. Así es. Él lo aceptará. Tienes que ofrecerte a ti mismo en los términos de Dios. Ahora quiero que obtengas esto. Los términos que puede tener y los términos de Dios pueden no estar de acuerdo. Así es. Dios lo dice de esta manera. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mi camino es el tuyo. A tu manera. Es posible que desee ofrecerse a Dios con condiciones. Así es. Pero para ofrecerte a Dios de la manera correcta, debes cortar todos los lazos. Así es. Y si hay algo a lo que todavía estás atado, tienes que trabajar en eso. Así es. Para dejar eso suelto. Así es. Y si somos honestos, y espero que lo sea, y examínese a sí mismo, hay algunas condiciones. Oh sí. Todavía atados a nosotros desde el mundo. Así es. Alguien diga cómo es eso, Pastor Jennings. Si hay algo de amor en ti por algo que no sea de Dios, hay una forma de apego todavía vinculada a tu ser. Así es. Déjame aclararlo y llevarlo al vientre de tu madre. Siempre que nace un niño, está cubierto de placenta. Así es. Todos los fluidos del saco y cuando vienen del útero, el médico tiene que limpiarlos. He aquí, en maldad fui formado. Míralo aquí. En el Salmo 51 y el versículo 5. He aquí, en maldad fui formado. Y en pecado. Y en pecado. Mi madre me concibió.
Ahora fuiste moldeado, formado, moldeado en la oscuridad. Así es. Por el poder de la luz. Así es. Entonces, cuando sales del útero, estás cubierto de placenta. El doctor tiene que limpiarte. La placenta es una prueba de dónde vienes. Así es. La placenta se mete todo en las fosas nasales. El doctor tiene que succionar esas cosas para que nada le impida respirar. Adelante, hombre, adelante, hombre. ¿Te vas a quedar con el anciano? Adelante, adelante. La placenta ahora son tus pecados. Así es. Y aunque puede ser bautizado en el nombre de Jesucristo, y realmente tiene el Espíritu Santo hablando en lengua, todavía hay algo de placenta. Así es. Sobre ti tienes que venir al hospital del Señor Jesucristo. Amén. Que la palabra de Dios limpie su pasado. Así es. Verá, la placenta que está en el bebé, la placenta representa su pasado. Así es. ¿De dónde vino? La oscuridad del útero. Así es. Vea que muchos de nosotros no estamos completamente liberados, libres de nuestro pasado. Bueno, espere un minuto, Pastor Jennings, ya no voy al club. ¿Qué parte de ti no vas? Así es. Amén. Pastor Jennings, ya no escucho música mundana. ¿Qué parte de ti no escucha? Eso es correcto, eso es correcto. Pastor Jennings, ya no fumo. ¿Qué parte? Eso es correcto, eso es correcto. Físicamente no puedes involucrarte o darte un capricho, gloria a Dios, en nada que viole la ley de Dios. Así es. Pero mentalmente, ¿por dónde está tu tesoro? Y emocionalmente. Eso es todo, hombre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 6 y versículo 21. ¿Qué dice? ¿Por dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro significa lo que valoras? Así es. ¿Dónde está tu tesoro? Allí. Allí. ¿Será tu corazón también? Así es. Entonces, cuando oras para que Dios te libere, la mayor parte del tiempo buscamos la liberación centrándonos en la indulgencia física. Así es. Eres más que un cuerpo. Así es. La mente tiene que ser liberada. Así es. Porque el Espíritu Santo no piensa en el mal. Así es. Mira, la palabra de Dios ataca toda la estructura del hombre. Así es. Y toda la estructura de la mujer. Por eso a tu cuerpo se le llama templo. Así es. En el templo natural, tienes un techo, tienes paredes, tienes cables eléctricos, tienes ventanas. Así es. Muchos de nosotros tenemos una gotera en el techo. Sí. Sí. Este es el techo de su templo. Oh sí. Y si hay una fuga que se prolongue demasiado. Sí. Causa daños por agua. Así es. Es por eso que el apóstol nos aconsejó, y dijo que dejemos que esta mente la sostenga. Sujételo. La primera palabra significa sin fuerza. Deja que esta mente. Dale capítulo y verso, Williams. En el capítulo 2 de Filipenses y estamos en el versículo 5. ¿Qué dice? Deja que esta mente. Eso significa voluntariamente. Así es. No por la fuerza. Así es. Debes ofrecerte como voluntario y ofrecer tu mente a Dios, debes entregar tu mente. Adelante, adelante. A cambio de la suya. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Te vas a quedar con el anciano? Así es. Dios quiere intercambiar pensamientos. Adelante, hombre. Avanzar. 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 Dios quiere intercambiar pensamientos. Así es. Pero no va a entrar a la fuerza. Eso es correcto. Oh no, 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 no. Ahora,
La forma en que Dios lo hará, te presentará su forma de pensar. Así es. Y la forma en que te presentará su forma de pensar es a través de la predicación. Así es. Porque el apóstol Pablo dijo que Dios manifiesta su palabra a través de la predicación. A través de la predicación. Predicar la palabra de Dios es una introducción a la inteligencia de Dios que te hace consciente del pensamiento de Dios para que puedas heredar las emociones de Dios. Así es. Avanzar. ¿Estás entendiéndome? Avanzar. El pensamiento de la mente dicta las emociones del corazón. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, si tomas la mente de Dios, así es, te sentirás mejor. Adelante, hombre. Avanzar. Así es. En la mente de Dios no hay maldad. En nuestra mente miente el mal. Así es. Así es. Porque el Espíritu Santo no piensa en el mal. Sin maldad. Ahora, ¿estás escuchando? La mente de Dios es mala contigo. Sí, sí. Así es. Y tu mente es mala con él. Eso es correcto, eso es correcto. Porque el pensamiento de Dios está en contra de lo que queremos. Así es. ¿Cómo lo queremos? Sí. ¿Dónde lo queremos? Sí. Por mis pensamientos. ¿Escuchas esto? Isaías 55 y en el versículo 8. Dios hablando. Por mis pensamientos. Mis pensamientos. No son tus pensamientos. Todo el mundo podría decir amén. Amén. Así es. Dios dice mis pensamientos. No son tus pensamientos. Nuestros pensamientos son perversos. Sí. Nuestros pensamientos están mal. Así es. El Espíritu Santo no hace mal a su prójimo. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, cuando dices que Dios puso esto en mi mente, ¿está esa mente en contradicción con la mente de Dios? Amén. Dios puso esto en mi corazón. ¿Lo que sientes, es contrario a la voluntad de Dios? Bueno, Pastor Jennings, ¿cómo es eso? Si te casas con una mujer que ya está casada, no puedes decir que Dios te entregó a ella. No. Ese es un sentimiento que no vino de Dios. No. Si amas el error porque hay dos espíritus. Así es. Juan dijo que por la presente conocía el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es. Así es. Entonces, si amas el error, somos de Dios. Escuchar. Un Juan capítulo 4 y en el versículo 6. Sabes que leyó mal. Amén. Somos de Dios. De Dios. El que conoce a Dios. Espera un minuto. Amén. Espera un minuto. Amén. Esto explica a todos ustedes que luchan contra la palabra de Dios y no quieren escucharla. Así es. La Biblia nos dice que eres y como eres. Así es. No me importa si dice ser un predicador, la Biblia está hablando aquí. Somos de Dios. Somos de Dios. El que conoce a Dios. Si conoces a Dios, nos escucha. Amén. No se puede conocer a Dios más allá de lo que está escrito. Así es. ¿Estás escuchando? Así es. No se puede conocer a Dios más allá de lo que está escrito. Así es. Porque es el conocimiento de Dios que proviene de lo que está escrito. Así es. Dice que el que conoce a Dios, nos enciende. El que conoce a Dios, escúchanos. El que no es de Dios. El que no es de Dios. No nos escucha. Oh, no oirá, no oirá, no oirá lo que está escrito en el libro de las Escrituras. Se rebelarán, lucharán y así es como el diablo trabaja con la gente. Así es. El diablo les hizo conseguir las Escrituras para luchar contra las Escrituras. Eso es correcto, eso es correcto. Así es.
El diablo obliga a los predicadores a hacerlo. Consiga las escrituras para luchar contra las escrituras. Así es. Dios no lucha contra sí mismo. No. ¿Qué dijo? El que sabe, el que no es de Dios. El que no es de Dios. No nos escucha. No escuchará. Por la presente. Por la presente. Conocemos el espíritu de la verdad. Sepa que, espere un minuto, la verdad es un espíritu. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Estás escuchando? Así es. La verdad es un espíritu. Amén. ¿Y qué más? Y el espíritu de error. El error es un espíritu. Así es. Ahora, eso explica por qué hay más error que verdad. Así es. Tienes en el Nuevo Testamento un sacrificio vivo. Sí. Pero tenías un sacrificio en el Antiguo Testamento que era un sacrificio muerto. Así es. Y el sacrificio vivo reemplazó al sacrificio muerto. Así es. ¿Qué quieres decir? El sacrificio muerto era el cordero o el buey que se sacrificaba. Sí. Y no se ofreció hasta que lo mataron. Así es. Gloria a Dios. Así es. Así es. Primero tenías que matarlo. Primero. Entonces ofrécelo. Amén. Dios viene y dice que ya no quiero eso. Estoy cansado de eso. Cansado de eso. Voy a hacer un cambio. Ahora voy a exigir que te ofrezcan mientras estés vivo. Sacrificio viviente. Bueno, ¿por qué es eso, Señor? Amén. Porque cuando estás muerto, no puedes sentir por lo que voy a hacerte pasar. Así es. Gloria a Dios. Cuando el buey, el cordero fue sacrificado. Sí. Y se prendió fuego después, ese cordero buey no gritó, no se retorció. No. Porque no podía sentir el cuchillo y no podía sentir el fuego. Enseñarán a Jacob tu juicio. Escuche esto. En el libro de Deuteronomio capítulo 33 y versículo 10. Quiero desarmar esto. Enseñarán a Jacob tu juicio y a Israel. E Israel tu ley. Tu ley. Pondrán incienso delante de ti. Sujételo. Amén. ¿Dónde pondrán incienso? Ante ti. ¿Dónde? Ante ti. Está bien. Debo romper el incienso. Avanzar. Avanzar. ¿Entiendes esto, Kev? Avanzar. El incienso desprende fragancia. Así es. Lo enciendes, dulce olor. Así es. En forma de humo. Así es. Sube. Sí. Ese fue el Antiguo Testamento. Viejo Testamento. Pero ahora hay incienso en forma de humo que sube como oraciones. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 y versículo 8. Apocalipsis 5 y 8 dicen. Y cuando hubo tomado el libro. Las 4 bestias y 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Y, teniendo cada uno de ellos arpas. Sí. Y frascos dorados llenos de olores. Lleno de olores.
¿Qué son las oraciones de los santos? ¿Son qué? Las oraciones de los santos. Ahora. Amén. Note que la ofrenda no va antes del incienso. Pondrán incienso delante de ti. Tengo que detallar esto. Así es. La ofrenda no está frente al incienso. Así es. En otras palabras, no te estás ofreciendo antes de la oración. Así es. Adelante, hombre. Porque antes de que Dios acepte tu ofrenda, primero tiene que aceptar el olor. Sí. De tu oración. Así es. El olor de tu incienso por si apesta. Así es. En sus fosas nasales. Así es. Así que antes de ofrecerte, avanzar, Él se asegurará de que estés orando bien. Adelante, adelante. Cuando intentas orar a tres, no estás listo para ofrecerte. Así es. Esa es una oferta apestosa. Así es. Esa es una oración apestosa. Así es. Esa oración apesta. Así es. Gloria a Dios. Amén. Cuando vas a orar a María antes de hablar con Jesús, es una oración apestosa. Así es. Amén. No le gusta eso. No le gusta eso. Apesta muy mal. Así es. Cuando le dices a Jesús que no quiero hablar contigo. Eso es lo que dije. Eso es lo que dije. Amén. Eso es lo que solía decir Williams cuando era trinitario. Amén. No quiero hablar contigo, solo quiero hablar con tu Padre y aquí está el Padre. Así es. Esa es una oración apestosa. Así es. Los espectadores y ustedes que están aquí, permítanme hacerles una pregunta en la que nunca pensaron. ¿Apestan tus oraciones? Mi Señor. Avanzar. ¿Qué tipo de olor emanan de sus oraciones? Avanzar. Avanzar. Cuando tiene un olor dulce, las oraciones son agradables y aceptables a los ojos de quien responde. Avanzar. En otras palabras, avanzar. Dios es un inspector de oración. Avanzar. Adelante, hombre. ¿Estás escuchando? Avanzar. Dios es un inspector de oración. ¿Y cuándo? Porque, oye, ¿qué dijo él? Ahora en el capítulo 1 del libro de Isaías y en el versículo 15. Escuchen esto. Y cuando extiendes tus manos, esconderé de ti mis ojos. Ocultaré mis ojos de ti. Sí, cuando hacéis muchas oraciones. Cuando haces muchas oraciones, no voy a escuchar. No los escucharé. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ¿qué tipo de olor? ¿Estoy rezando con odio? Así es. Así es. Le estoy rogando a Dios que me perdone por algo, pero me niego a perdonar a alguien más. Así es. Así es. Toquemos eso rápidamente ahora. Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Así es. Ahora bien, si necesitas perdón, pero aún así te niegas a perdonar a otra persona. Sí. Dios no responderá tu oración si pides perdón. En el libro del Eclesiástico capítulo 28. Vamos a tener el Antiguo Testamento, y luego queremos cambiar de marcha al Nuevo. Amén. Vamos, Williams. En el capítulo 28 del Eclesiástico, comenzaremos. El libro del Eclesiástico o el libro de Eclesiástico. En el libro del Eclesiástico capítulo 28. Capítulo 28. Y comenzaremos en el versículo 1. Quiero que escuchen esto bien. El que se venga, encontrará venganza del Señor. Y seguramente recordará sus pecados. Así es. Será mejor que lo lea de nuevo para las personas con discapacidad auditiva. El que se venga. El que toma el asunto en sus propias manos. Hallará venganza del Señor. Te devolverán el dinero. Y seguramente recordará sus pecados. Él recordará lo que hiciste. Así es. Perdona a tu prójimo. ¿Hacer qué? Perdona a tu prójimo. Perdonar. Perdona a tu prójimo. Ellos vecinos. El daño que te ha hecho. El daño que él, aleluya, que te hizo. Así también serán perdonados tus pecados. Así serán tus pecados.
Sé perdonado. Sé perdonado. Cuando rezas. Amén. Esa es una de esas escrituras difíciles. Oh sí. Antes de que traigas tu incienso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y enciende tu cerilla. Avanzar. Desde el momento en que abres la boca, enciendes una cerilla. Así es. Gloria a Dios. Así es. Y el humo comienza a subir. Sí. Si Dios no acepta su humo, se evaporará. Así es. Si acepta tu humo, se tomará un tiempo y disfrutará su olor. Así es. En otras palabras, eso es lo que quiero escuchar de ti. Oh sí. Oh, sí, estás orando ahora mismo. Oh sí. Oh, estás orando con la mente correcta. Estás orando en el modo correcto. Así es. Estás orando con el corazón correcto. ¿Por qué? La oración es la pronunciación de palabras. Así es. Entonces el apóstol Pablo dijo esto con el permiso de Dios. Orando con el Espíritu. Espíritu, eso es todo. Y reza con entendimiento. Vayamos a Corinthians, Williams. En el libro de 1 Corintios capítulo 14. Quiero que todos me sigan y entiendan esto porque esto es bueno. Oh sí. Está bien, sígueme. 1 Corintios capítulo 14, estamos en el versículo 15. Escuche. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Oraré con el Espíritu. Sujételo. Amén. ¿Ven? Ellos citaron esa escritura incorrecta durante años. Sí. Los predicadores han dicho que oraré en el Espíritu. Derecha. Pero esa escritura en particular no decía orar en el Espíritu. Oraré con el Espíritu. Está bien. Espera un minuto. Amén. Estás haciendo algo con alguien, entonces ya hay algo en movimiento. Así es. Así es. Así es. Si voy a rezar con el Espíritu. Ahora sosténlo, Jesús dice esto. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Entonces eso significa que mis palabras que salen de mi boca para que sea con el Espíritu, tienen que coincidir con la letra. Así es. Si oro con el Espíritu, lo que sale de mi boca no está en contradicción con la letra, porque las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Todo lo que pregunte, todo lo que diga no es condenado por lo que está escrito. Eso es correcto, eso es correcto. Ore con el Espíritu. En otras palabras, lo que pido tiene que estar de acuerdo con la carta. Así es. Lo que sea que pida. Así es. Debe estar de acuerdo. Así es. Con la carta. Así es. Si no, la carta se convierte en piedra de tropiezo. Sí. Vuélvete contra mí, roca de escándalo. Así es. Lo que dice, oraré con el Espíritu. Estoy de acuerdo con las Escrituras, eso es lo que eso significa. Así es. Cuando oro, mis palabras concuerdan con las Escrituras. Oraré con el Espíritu. Oraré con el Espíritu y oraré también con entendimiento. Antes de pedirle algo a Dios. Oh sí. Antes de realizar cualquier solicitud. Amén. En todo lo que obtengo, entiendo mejor lo que estoy diciendo. Así es. Si le pides algo a Dios. Así es. Asegúrese de comprender lo que está preguntando. Sí. Él puede dárselo. Sí. Y luego, después de que lo consigas, puedes irte al infierno. Amén. Alguien dijo que Dios no te dará nada que te envíe al infierno. Depende de cómo lo manejes. Así es. Es posible que no puedas soportar la bendición. Así es. Así es. ¿Estás escuchando? Amén. Algunos hombres le piden a Dios una esposa, Dios los bendiga con una esposa y luego, después de conseguirla, la golpean. Sí. Maltratarla. Así es. Se aprovechó de ella. Sí. ¿Estás escuchando? Amén. Luego ella vino y le pidió a Dios un esposo, alguien vino y ella se casó y luego, de repente, él se fue a hacer un bebé, pero ella nunca quedó embarazada. Es verdad. Es verdad. ¿Entiendes lo que te digo? Así es. Así que ten cuidado con lo que pides. Amén.
Esto es lo que a menudo le enseño al pueblo de Dios. Ten un deseo tan fuerte de ser salvo y estar bien con Dios, hasta que lo que sea que le pidas a Dios, dile que si mi pedido me hará perder, no me lo des. Así es. Así es. En otras palabras, a toda costa, gloria a Dios, aleluya, quiero entrar en el reino de Dios. Amén. A algunos hermanos les iba bien antes de tener un automóvil. Sí. Sí. Había algunos hermanos haciendo el bien, fieles a la iglesia. Fiel. Allí afuera en el frío, fieles esperando el transporte público. Así es. Tenían toda su pieza en sus oídos al escuchar la palabra de Dios. Todo en la esquina moviéndose. Así es. Después de conseguir un coche, pasan por la iglesia. Sí. Entonces todos no pueden manejar muchas cosas. Es verdad. Así es. Para algunos, los enviará al infierno. Así es. Los destruirá. Así es. Por eso Dios no hará ricos a todos. Amén. Algunas personas se enaltecen con $5. Dios los ayude si obtienen 50. Así es. Pueden recurrir a un nazi si obtienen 500. Amén. Y hacen que sean angelicales si obtienen 5000. Amén. Así es. Entonces, todo el mundo no puede manejar el materialismo. Derecha. Cuando empezamos en el sótano, no cambiamos. No, no lo hiciste. Fuimos a Briar Road, no cambiamos. Así es. Fui a Frankfort Avenue, no cambió. Así es. Dios nos trajo aquí, no cambió. Así es. Y nos está llevando más lejos, no cambiaremos. Amén. ¿Por qué? Cuando aceptes el hecho de las Escrituras, desnudo, viniste a este mundo y desnudo, volverás y te conducirás según ese código bíblico. Amén. Te darás cuenta de que no hay nada en el sol por lo que valga la pena levantarse. Así es. ¿Por qué? La tierra es del Señor. Del Señor, eso es correcto. La tierra no es tuya. Así es. Es del Señor. Es del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios y su plenitud. Así es. Así es. Regresemos y terminemos esa oración pidiendo perdón, y luego tengo que terminar esa ofrenda de incienso y carne. Sí. Tengo mucho que conseguir. Vamos, Williams. De vuelta en el libro del Eclesiástico 28 y ahora en el versículo 2. Sí. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Amén. Amén. ¿Sabes que tienes que madurar en Dios para hacer esto? Sí. Nadie puede decirme lo contrario, hermano. La gente me ha hecho todo tipo de cosas. Amén. Pero no es un humano el que me ha hecho mal, han tratado de destruir la iglesia. Sí. Han intentado destruir mi nombre usando las redes sociales. Sí. Siembran mentiras por todas partes, esperando que la iglesia se disuelva. Así es. No estaba desconcertado. Así es. Yo los perdoné. Amén. ¿Por qué, Pastor Jennings? Amén. Perdona a tu prójimo. Me niego a dejar que nadie. Maravilloso. Sé tan importante que dices mis emociones donde solo guardo. Tengo estos sentimientos sobre ti. Sí. Y dictarás a mi mente dónde seguiré desperdiciando mis pensamientos sobre ti. Así es. Así es. Así que bien podría perdonarte de verdad y dar por terminado el día. Amén. Ahora bien, ¿qué es el verdadero perdón? Perdón verdadero. Porque te perdono. Sí. Eso no significa que esté obligado a confiar en ti. Así es. ¿Por qué? Porque tu mente ha superado en pensamiento lo que hicieron, y tu corazón ha superado en emoción lo que hicieron. En el libro de San Mateo capítulo 18 y versículo 21. Escuche. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor. Señor. ¿Con qué frecuencia pecará mi hermano contra mí? ¿Cómo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿Mi hermano? Amén. Peca contra mí. Hazme mal y lo perdono. Y tengo que perdonarlo. Hasta 7 veces. ¿Puedo hacerlo 7 veces? Jesús le dijo: a ti no te digo. Eso te deja saber que Peter tiene algo en mente. Así es. Así es. Y ahora Jesús tenía algo en mente. Jesús le dijo: ¿qué? No te digo hasta 7 veces. No te lo digo a ti. Hasta 7 veces. Hasta 7 veces. Pero hasta 70 veces 7. ¿Qué quieres decir? Es más. Así es. Así es. Así que si quieres ser perdonado además. Es más. Volvamos al perdón ahora.
En el Eclesiástico 28 y el versículo 2. Entonces tendrás que hacerlo. Perdona a tu prójimo. Tendrás que perdonar a tu vecino. El daño que te ha hecho. El dolor. Daño. Y todos los que estamos aquí sin duda hemos sido heridos. Sí. Alguien. Así es. ¿Estoy en lo cierto, digo? Eso es correcto, eso es correcto. No me refiero a seguir lo que alguien dice. No. No obtenga información de segunda mano. Así es. Así es. Dice la palabra de Dios. Perdona a tu prójimo. Perdona a tu prójimo el daño. El daño que te ha hecho. Que te hizo. Así también serán perdonados tus pecados. Entonces tus pecados serán perdonados. Cuando rezas. Cuando rezas. Un hombre odia a otro. Un hombre tiene odio contra otro. ¿Y busca el perdón del Señor? ¿Y ahora quiere el perdón de Dios? No tiene misericordia de un hombre. No muestra piedad a un hombre. Que es como él. Que es como él. Y eso es correcto. Así es. Así es. Quieres la misericordia de Dios, pero aún así no mostrarás misericordia que te haga como el hombre. Amén. Amén. You have been watching the Worldwide Truth of God television program with the Apostle Pastor Gino Jennings of the First Church of our Lord Jesus Christ. If you'd like to contact us in the United States,